La llamada telefónica llegó a la Casa Blanca a las 9:30 de la noche del 15 de mayo de 1940. El presidente Franklin D. Roosevelt estaba sentado en su escritorio, dentro del despacho oval. Las ventanas altas estaban abiertas, dejando entrar el aire fresco de la primavera, cuando la operadora lo conectó con Londres. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Winston Churchill, el nuevo primer ministro británico, con apenas 5 días en el cargo. Lo que Churchill le dijo hizo que Roosevelt buscara un cigarrillo, con los dedos temblando ligeramente. Las divisiones Panzer alemanas habían atravesado las defensas francesas en Sedan y avanzaban rápidamente hacia el Canal de la Mancha, amenazando con dividir en dos a los ejércitos aliados. La voz de Churchill, normalmente rica, confiada y firme, llevaba un filo cortante que Roosevelt jamás había escuchado antes. Francia se derrumbaba. La fuerza expedicionaria británica corría el riesgo de quedar completamente rodeada. Churchill necesitaba ayuda de inmediato. Y todavía más importante, necesitaba que Roosevelt comprendiera una realidad que definiría los siguientes 18 meses de la vida de ambos hombres. Gran Bretaña no se rendiría. Sin importar lo que le ocurriera a Francia, sin importar cuán oscura se volviera la situación, Gran Bretaña seguiría combatiendo. Si fuera necesario, combatiría completamente sola. Roosevelt colgó el teléfono y permaneció muy quieto. A través de la ventana abierta, podía escuchar los sonidos lejanos del Washington nocturno, el tráfico circulando por la avenida Pennsylvania, el ritmo constante y ordinario de un país todavía en paz. Pero la mente de Roosevelt estaba lejos de la calma. Calculaba lo que realmente significaban las palabras de Churchill. Había observado cómo Europa se deslizaba hacia la guerra con una inquietud cada vez mayor. Pero este momento se sentía distinto. Este era el instante en que un peligro abstracto se volvía terrorífica y concretamente real. Si Francia caía, y si Gran Bretaña quedaba sola frente a la maquinaria de guerra de Hitler, entonces solo 5.000 kilómetros de océano separarían a la Alemania nazi de las costas de los propios Estados Unidos. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. El colapso de Francia se desarrolló con una velocidad que sorprendió incluso a los propios generales alemanes. La ofensiva alemana había comenzado el 10 de mayo, el mismo día en que Churchill reemplazó a Neville Chamberlain como primer ministro. En apenas 5 días, formaciones blindadas al mando de Heinz Guderian cruzaron el río Mosa y avanzaron hacia la costa. El ejército francés, considerado durante mucho tiempo por los expertos militares como el más fuerte de Europa, se estaba desmoronando. Las fuerzas británicas y francesas quedaban empujadas hacia una bolsa cada vez más reducida, alrededor del pueblo costero de Dunkerque. El 20 de mayo, Roosevelt convocó a su gabinete. Los hombres que se reunieron aquella mañana representaban todo el espectro de la opinión política americana sobre la guerra europea. El secretario de Estado Cordell Hull, cauteloso y de naturaleza legalista, se preocupaba constantemente por violar las leyes de neutralidad que el Congreso había aprobado para mantener a Estados Unidos fuera de los conflictos extranjeros. El secretario del Tesoro Henry Morgenthau y el secretario del Interior Harold Ickes, ambos más partidarios de la intervención, argumentaban a favor de una ayuda inmediata a Gran Bretaña y a Francia. El secretario de Guerra, Harry Woodring, irónicamente, era un aislacionista que creía que Estados Unidos debía mantenerse completamente al margen de los problemas europeos. Roosevelt escuchó cómo se desarrollaban los argumentos, sin que su rostro revelara absolutamente nada. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosas y medidas, pero debajo de ellas corría una profunda corriente de preocupación. Estados Unidos, dijo, debía hacer todo lo posible por asistir a los aliados, sin llegar a entrar directamente en la guerra. Enfatizó esas últimas palabras, porque Roosevelt entendía algo con absoluta claridad. El pueblo americano todavía no estaba listo para combatir. Todavía no, y quizás nunca lo estaría.
La opinión pública lo dejaba dolorosamente claro. Las encuestas mostraban que más del 80% de los americanos quería que Gran Bretaña y Francia derrotaran a Alemania, pero solo alrededor del 13% apoyaba enviar tropas americanas para ayudarlas. La nación todavía seguía marcada por la Primera Guerra Mundial, por los 53,000 soldados americanos que habían muerto en Francia, y por la persistente creencia de que los conflictos de Europa no merecían sangre americana. Roosevelt entendía perfectamente ese sentimiento, incluso mientras temía sus consecuencias. Esta era la realidad política que enfrentaba, mientras Churchill le pedía ayuda y mientras Europa se derrumbaba a una velocidad vertiginosa. El 28 de mayo, Bélgica se rindió. El rey Leopoldo ordenó a su ejército deponer las armas, abriendo una brecha peligrosa dentro de las líneas aliadas y volviendo todavía más desesperada la situación alrededor de Dunkerque. Ese mismo día, en Londres, el gabinete de guerra de Churchill se reunió para enfrentar una pregunta que determinaría el destino de Gran Bretaña. ¿Debía el país explorar la posibilidad de una paz negociada con Adolf Hitler? Lord Halifax, el secretario de Asuntos Exteriores, argumentó a favor de, al menos, considerar negociaciones. Francia, dijo, estaba acabada. La fuerza expedicionaria británica estaba atrapada en la costa francesa. Si Gran Bretaña continuaba luchando sola, advirtió Halifax, la nación sería bombardeada, invadida y eventualmente aplastada. Quizás resultara más prudente explorar qué condiciones podría ofrecer Hitler, mientras Gran Bretaña todavía conservara poder de negociación, mientras la Marina Real permaneciera intacta, y mientras la amenaza de una guerra prolongada pudiera persuadir a Alemania de llegar a un compromiso. Churchill escuchó con atención mientras Halifax exponía su argumento. Cuando Halifax terminó, Churchill se levantó de su silla y comenzó a caminar por la sala del gabinete, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, los hombros inclinados hacia adelante, en la postura que pronto se volvería familiar para millones de personas en todo el mundo. Cuando habló, sus palabras fueron directas e inflexibles. Las naciones que caían combatiendo, dijo Churchill, podían levantarse de nuevo. Las naciones que se rendían sin resistencia estaban acabadas para siempre. Cualquier negociación con Hitler obligaría a Gran Bretaña a aceptar condiciones que la reducirían a una simple dependencia alemana. La Marina Real sería entregada. El Imperio Británico sería desmantelado. La palabra de Hitler, dijo Churchill con abierto desprecio, no valía absolutamente nada. Cualquier acuerdo serviría, simplemente, como preludio a una sumisión completa. Gran Bretaña seguiría combatiendo y, si fuera necesario, Gran Bretaña combatiría completamente sola. Mientras tanto, los acontecimientos en la costa francesa alcanzaban su punto culminante. La evacuación de Dunkerque comenzó el 27 de mayo y se prolongó durante 9 angustiosos días. La Marina Real envió destructores y cruceros hacia las aguas poco profundas frente a las playas, desafiando el fuego de artillería alemana y los implacables ataques aéreos para rescatar a los soldados de la arena. Barcos civiles se sumaron al esfuerzo. Cientos de pequeñas embarcaciones cruzando el Canal de la Mancha, trasladando a hombres exhaustos desde la orilla hacia barcos más grandes que esperaban mar adentro. Para el 4 de junio, más de 330,000 soldados británicos y franceses habían sido rescatados. Fue una catástrofe militar disfrazada de milagro. El ejército británico había abandonado casi todo su equipo pesado en Francia. Miles de vehículos, cientos de tanques y piezas de artillería, y vastas cantidades de suministros. El ejército se había salvado, pero había quedado despojado de las armas que necesitaría para defender las islas británicas, si Alemania intentaba una invasión. Ese mismo día, Churchill se dirigió al Parlamento. Su discurso se transmitió por la BBC aquella noche, y Roosevelt escuchó desde la Casa Blanca cómo la voz de Churchill cruzaba el Atlántico entre estática. «Combatiríamos en las playas», declaró Churchill. «Combatiríamos en las zonas de desembarco. Combatiríamos en los campos y en las calles.
Combatiríamos en las colinas, jamás nos rendiríamos. Mientras Roosevelt escuchaba, sintió que algo cambiaba en su propio pensamiento. Aquello no era teatro político, ni retórica vacía. Era una declaración de intención, una promesa de que Gran Bretaña resistiría sin importar el costo. Si Gran Bretaña lograba resistir, si podía sobrevivir el tiempo suficiente, Roosevelt creía que todavía existía una posibilidad de detener a Hitler sin que las tropas americanas jamás tuvieran que cruzar el Atlántico, pero solo si Gran Bretaña lograba resistir. Francia se rindió formalmente el 22 de junio de 1940. El armisticio se firmó dentro del mismo vagón de ferrocarril, donde Alemania se había visto obligada a firmar su propia rendición en 1918. Hitler insistió personalmente en ese lugar, por su humillación simbólica, y cuando llegó la delegación francesa, según se cuenta, ejecutó un pequeño baile de celebración. Las tropas alemanas marcharon hacia París, mientras el gobierno francés, ahora liderado por el anciano mariscal Philippe Pétain, se trasladaba a la ciudad balneario de Vichy y comenzaba a colaborar con el régimen nazi. Gran Bretaña ahora estaba completamente sola. El dilema de Roosevelt era, al mismo tiempo, simple y enloquecedoramente complejo. Quería ayudar a Gran Bretaña. En privado, creía que la seguridad americana dependía directamente de la supervivencia británica. Pero las leyes de neutralidad, aprobadas por el Congreso a finales de la década de 1930, limitaban severamente la ayuda que podía proporcionar legalmente a naciones en guerra. No podía vender armas a un beligerante. No podía otorgar préstamos. Los barcos americanos tenían prohibido transportar material bélico hacia zonas de combate. Estas leyes habían sido diseñadas para evitar el gradual involucramiento que había arrastrado a Estados Unidos hacia la Primera Guerra Mundial. Ahora amenazaban con impedir que Estados Unidos ayudara a la única nación que se interponía entre Hitler y el dominio total de Europa. Roosevelt comenzó a buscar resquicios legales. La primera oportunidad surgió con una solicitud de Churchill, pidiendo destructores. La Marina Real había perdido una docena de barcos durante la campaña de Noruega y la evacuación de Dunkerque. Gran Bretaña necesitaba urgentemente buques de escolta para proteger a los convoyes atlánticos que transportaban alimentos y suministros, y para protegerse contra la amenaza de una invasión alemana. La Marina de los Estados Unidos poseía docenas de destructores envejecidos, sobrantes de la Primera Guerra Mundial, permaneciendo inactivos en puertos americanos. ¿Podía Roosevelt trasladar algunos de esos barcos a Gran Bretaña? Legalmente, la respuesta era no. Las leyes de neutralidad prohibían explícitamente semejante movimiento. Pero el fiscal general de Roosevelt, Robert Jackson, identificó una solución legal alternativa. Si Gran Bretaña le proporcionaba a Estados Unidos algo de valor equivalente a cambio, la transferencia no se consideraría una venta a una potencia beligerante. Podía enmarcarse como un intercambio entre naciones amigas. ¿Qué podía ofrecer Gran Bretaña que Estados Unidos quisiera? Bases navales. Gran Bretaña controlaba islas a lo largo del Atlántico y del Caribe, ubicaciones estratégicas donde la Marina de los Estados Unidos podía establecer bases para proteger los accesos hacia territorio continental americano. Si Gran Bretaña arrendaba esas bases a Estados Unidos por 99 años, y si el valor de esos arrendamientos coincidía aproximadamente con el valor de 50 destructores viejos, entonces el acuerdo podía justificarse. Churchill despreciaba aquel arreglo. Se sentía como vender pedazos del propio imperio británico a cambio de la supervivencia. Pero no tenía alternativa. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente esos destructores, y Roosevelt le ofrecía la única ayuda realmente disponible. El acuerdo de destructores por bases se anunció en septiembre de 1940. Roosevelt lo presentó al público americano como un trato inteligente y práctico, uno que fortalecía las defensas de Estados Unidos, mientras simultáneamente ayudaba a Gran Bretaña. Los aislacionistas del Congreso denunciaron el acuerdo como una violación de la neutralidad y un paso peligroso hacia la guerra. Roosevelt ignoró sus objeciones. Había encontrado una brecha legal y pretendía aprovecharla.
Pero ni siquiera esto resultaba suficiente. 50 destructores no eran, ni de lejos, suficientes. Gran Bretaña necesitaba aviones, tanques, artillería, munición, alimentos, combustible, todo lo necesario para sostener una guerra industrial moderna. El país gastaba cada dólar que podía encontrar, vendiendo inversiones en el extranjero, liquidando activos y pidiendo préstamos contra su propio futuro. Para diciembre de 1940, Churchill se vio obligado a enviarle a Roosevelt un mensaje que era, al mismo tiempo, una súplica y una advertencia. Gran Bretaña se estaba quedando sin dinero. La carta de Churchill llegó a la Casa Blanca el 9 de diciembre. Roosevelt se encontraba a bordo del USS Tuscaloosa, en un crucero por el Caribe, pensado para descansar su cuerpo y darle tiempo para pensar. Leyó la carta de Churchill lentamente y después la volvió a leer. El primer ministro exponía la situación financiera de Gran Bretaña con brutal honestidad. Se habían realizado pedidos por valor de miles de millones de dólares a fábricas americanas, para armas y suministros, pero Gran Bretaña ya no podía pagarlos. Si el flujo de material americano se detenía, advirtió Churchill, Gran Bretaña se vería obligada a reducir su esfuerzo de guerra, quizás drásticamente, quizás hasta el punto en que seguir resistiendo se volviera imposible. Roosevelt pasó los siguientes 2 días pensando. Caminaba por la cubierta del Tuscaloosa. Se sentaba solo en su camarote, estudiando mapas. Discutió el problema extensamente con su asesor más cercano, Harry Hopkins. La pregunta ya no era si debía ayudar a Gran Bretaña. Roosevelt ya había concluido que la supervivencia británica resultaba esencial para la propia seguridad americana. La verdadera pregunta era, ¿cómo? El Congreso jamás aprobaría un préstamo masivo. El público americano no aceptaría un regalo directo de miles de millones de dólares a una nación extranjera. Las leyes de neutralidad bloqueaban cada camino obvio hacia adelante. En la noche del 11 de diciembre, Roosevelt reunió a su equipo y les dijo que creía haber encontrado una solución. La conferencia de prensa celebrada el 17 de diciembre de 1940 se convirtió en una de las mayores actuaciones de comunicación política de toda la carrera de Roosevelt. Los periodistas se apiñaron dentro del despacho oval, con sus libretas listas, esperando un anuncio sobre la crisis financiera británica. En cambio, Roosevelt les contó una historia sencilla. Imaginen, dijo, que la casa de su vecino se ha incendiado. Su vecino necesita una manguera de jardín para apagar las llamas, pero no tiene ninguna. ¿Se negarían a prestarle la manguera simplemente porque no puede pagarla? Por supuesto que no. Le prestarían la manguera, dejarían que apagara el fuego y esperarían que se la devolviera una vez que el peligro hubiera pasado. Gran Bretaña era el vecino. Hitler era el fuego. La manguera eran las armas y los suministros americanos. Roosevelt propuso un nuevo sistema que llamó préstamo y arriendo. Según este plan, Estados Unidos prestaría o arrendaría armas, equipo y suministros a cualquier nación cuya defensa se considerara vital para la seguridad americana. Gran Bretaña no tendría que pagar en efectivo. Después de la guerra, lo que quedara se devolvería, y lo que hubiera sido destruido o consumido se saldaría más adelante, según términos por determinar. Mientras tanto, las fábricas americanas producirían todo lo que Gran Bretaña necesitara para continuar el combate. Los aislacionistas comprendieron de inmediato lo que Roosevelt intentaba hacer. El senador Barton Wheeler, de Montana, denunció el préstamo y arriendo como el equivalente en política exterior de una de las polémicas leyes agrícolas del New Deal, advirtiendo que araría bajo tierra a cada cuarto muchacho americano. Roosevelt quedó furioso. En su siguiente conferencia de prensa, calificó la declaración de Wheeler como la afirmación más deshonesta, la más vergonzosa y la más antipatriótica que jamás había escuchado. La ira era genuina, pero también calculada. Al contraatacar con tanta fuerza, Roosevelt reformuló todo el debate. Apoyar el préstamo y arriendo ahora significaba respaldar al presidente.
Oponerse significaba ponerse del lado de un hombre, al que el propio presidente había etiquetado públicamente como antipatriótico. El proyecto de ley del préstamo y arriendo se presentó en el Congreso como el proyecto número 1776, una referencia deliberada al año de la independencia americana. Roosevelt presentaba la ayuda a Gran Bretaña como una continuación de la propia lucha americana por la libertad. Gran Bretaña, argumentaba, estaba combatiendo la guerra de América. Lo mínimo que Estados Unidos podía hacer era suministrar las armas. El debate en el Congreso se extendió durante casi 2 meses. Los aislacionistas advertían que el préstamo y arriendo arrastraría a América hacia la guerra. Los intervencionistas respondían que ayudar a Gran Bretaña era, en realidad, la forma más segura de evitar la guerra, asegurándose de que Hitler fuera derrotado antes de poder amenazar al hemisferio occidental. Entre bambalinas, Roosevelt trabajó incansablemente, cobrando favores políticos, dando garantías discretas y usando cada herramienta de persuasión presidencial disponible para asegurar los votos necesarios. El 11 de marzo de 1941, el Congreso aprobó la ley de préstamo y arriendo. Roosevelt la firmó ese mismo día. Los márgenes fueron decisivos: 60-31 en el Senado y 317-71 en la Cámara de Representantes. Estados Unidos se había comprometido a apoyar el esfuerzo de guerra británico, con toda la capacidad productiva de la industria americana. Cuando Churchill recibió la noticia en Londres, sintió algo cercano a un alivio abrumador. Gran Bretaña podía seguir combatiendo. Los suministros seguirían fluyendo. Hitler no había ganado. La declaración de Roosevelt a la prensa, después de firmar la ley, fue característicamente contenida. Dijo que la ley le daba las herramientas necesarias para defender la democracia. No dijo que acababa de comprometer a la nación con una política que hacía cada vez más inevitable la guerra con Alemania. No dijo que Estados Unidos se había convertido, efectivamente, en un aliado no beligerante de Gran Bretaña, meses antes de Pearl Harbor. Lo que Roosevelt dijo, tanto en público como en privado, fue más sencillo. La lucha de Gran Bretaña era la lucha de América. Si Gran Bretaña caía, América eventualmente enfrentaría a Hitler completamente sola. En un mensaje a Churchill, después de que se aprobara el préstamo y arriendo, Roosevelt reveló su verdadera convicción, escribiendo que iban a ganar esta guerra, y la paz que vendría después. No, ustedes van a ganar. Nosotros vamos a ganar. Roosevelt había escuchado la declaración de Gran Bretaña, de que combatiría sola, y su respuesta fue asegurarse de que Gran Bretaña jamás volviera a combatir realmente sola. Le tomó 9 meses maniobrar alrededor de barreras legales, resistencia política y vacilación pública. Pero, desde el momento en que Churchill tomó su postura, Roosevelt había estado avanzando constantemente hacia este resultado. Para cuando cayeron las bombas japonesas sobre Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Estados Unidos ya estaba involucrado en una guerra naval no declarada contra Alemania, en el propio Atlántico. Ya estaba suministrando a Gran Bretaña y a la Unión Soviética miles de millones de dólares en armas, equipo y suministros. América ya estaba comprometida. Roosevelt jamás pronunció un único discurso dramático anunciando esta transformación. En cambio, avanzó paso a paso, manteniéndose siempre apenas un poco por delante de la opinión pública, pero jamás tan adelantado como para perder su apoyo. Aceptó las críticas y la oposición, porque sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Cuando Estados Unidos entró finalmente en la guerra, su prioridad quedó clara: Alemania primero. Roosevelt no vivió para ver la rendición de Alemania. Murió en abril de 1945, apenas semanas antes de la victoria en Europa. Pero su respuesta a la decisión de Gran Bretaña de combatir sola había quedado plenamente reivindicada. Gran Bretaña sobrevivió. Hitler fue derrotado. La guerra se ganó. Lo que Roosevelt dijo cuando Gran Bretaña eligió resistir sola
jamás quedó capturado en una única frase dramática. Se expresó a través de meses enteros de una cuidadosa formulación de políticas, a través de los destructores por bases, a través del préstamo y arriendo, a través de 18 meses de un liderazgo calculado. Dijo que la defensa de Gran Bretaña era la defensa de América, y lo demostró a través de la acción. La decisión que Churchill tomó en mayo de 1940, de seguir combatiendo en lugar de negociar, se convirtió en el fundamento mismo de la victoria aliada. La respuesta de Roosevelt ante esa decisión, su determinación de apoyar a Gran Bretaña pese a cada obstáculo, se convirtió en uno de los actos definitorios de toda su presidencia. La llamada telefónica del 15 de mayo de 1940 marcó el comienzo de una alianza que, con el tiempo, ganaría la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de Roosevelt ante esa llamada, elaborada durante los meses siguientes a través de la política, la paciencia y la habilidad política, fue su respuesta a una pregunta que lo había atormentado desde el comienzo mismo de la guerra. ¿Podía América quedarse al margen del conflicto? Roosevelt lo había esperado. Pero cuando Churchill le dijo que Gran Bretaña combatiría sola, Roosevelt dejó de esperar que América pudiera evitar el conflicto y comenzó a prepararse para el momento en que tendría que entrar en él. Su respuesta no fue inmediata ni dramática, pero fue decisiva. Comprometió a los Estados Unidos con la supervivencia de Gran Bretaña y, al hacerlo, comprometió a América con la guerra. Eso fue lo que Roosevelt dijo cuando escuchó que Gran Bretaña combatiría sola. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.